Vamos con una advertencia de la OCDE. Los salarios de 16 países como Alemania, Italia, Australia y Estados Unidos no se han recuperado de la pandemia. Atentos porque, aunque los salarios están recuperando poder adquisitivo en los últimos meses con la moderación de la inflación, siguen estando en términos reales por debajo del nivel que había antes de la crisis del coronavirus. En su informe anual de perspectivas del empleo, publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico explica que en el primer trimestre de este año los salarios eran un promedio un 1,45% superiores a los del cuarto trimestre de 2019, justo antes de que estallara la crisis del coronavirus. Como decíamos, Estados Unidos está en esa lista y nuestra compañera Ana Nieto está en Nueva York para comentar estos datos. Ana, a pesar de la fortaleza del mercado laboral, la presión no parece haber sido suficiente para contrarrestar la inflación. ¿Es así? Así es, la tasa de desempleo es muy comparable a la del año 2019, con más trabajadores que entonces, pero los salarios reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación, no, son un 0,8% menores que entonces, incluso a pesar de las presiones de un mercado laboral sobrecalentado con más oferta que demanda de empleo. Solo en el primer trimestre de este año los salarios reales han conseguido batir a una presión en los precios que está en progresivo descenso para crecer apenas un 1%. Con todo, la situación, como dices, es peor en otros países como Alemania, España, Suecia, Suiza. En cualquier caso, van a ser necesarias más subidas de los salarios para recuperar lo que en la OCDE llaman terreno perdido durante la pandemia, y los economistas de la OCDE sí que creen que se puede hacer porque los beneficios de las empresas en los 2 últimos años han subido lo suficiente como para permitir estas subidas salariales sin necesidad de crear una espiral al alza. El hecho de que no se haya recuperado ese terreno perdido es algo que ha pesado mucho y está pesando aún mucho en el ánimo de los consumidores de Estados Unidos, que viven con una sensación de crisis permanente que no se corresponde con el estado de la economía. Y Ana, la OCDE también habla de otra transición, la energética, en este estudio sobre perspectivas laborales para 2024. ¿Qué conclusiones tiene? Pues la primera es que la transición energética a una economía más verde en los países de la OCDE no va a tener más que un modesto impacto en el agregado del empleo. Pero, no obstante, sí que va a haber muchos cambios porque muchos trabajos van a desaparecer, se van a crear otros y se van a transformar otros tantos. En estos países ya el 20% de los empleos ya se localizan en ocupaciones que se pueden considerar como ecológicas. No todos están relacionados con la reducción de las emisiones, pero sí con el apoyo a estas actividades. El 7% están en industrias que generan el 80% de las emisiones. La OCDE, no obstante, prevé que las mujeres se queden descolgadas de este empleo si no hay políticas de inclusión, porque no están participando de ingenierías, matemáticas y ciencias. Ana Nieto, muchas gracias por estas conclusiones.